Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. Me piden que les explique por qué aborrezco las corrientes de aire frío, por qué tiemblo más que otros al entrar en una habitación fría, por qué siento náusea y asco cuando el viento gélido del anochecer comienza a imponerse sobre la atmósfera caldeada de un apacible día otoñal. Hay quien dice que reacciono frente al frío de la misma manera que otros lo hacen ante los malos olores. Y esto es algo que no se me ocurriría cuestionar. Lo que voy a hacer es narrar el asunto más espeluznante con el que nunca me he topado, y dejaré que ustedes juzguen si mi relato puede contribuir a dar una explicación adecuada a esta peculiaridad mía. Es un error suponer que el miedo está incuestionablemente asociado a la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me tropecé con el horror en medio de la luminosidad de la tarde. Entre el bullicio de una gran urbe y el ajetreo propio de una deteriorada y modesta pensión, mientras estaba acompañado por una prosaica casera y dos robustos hombretones. En la primavera de 1923 había conseguido un tedioso y mal remunerado trabajo en una revista de Nueva York, y como no podía permitirme el pago de un alquiler demasiado alto, empecé a trasladarme de una humilde casa de huéspedes a otra en busca de una habitación que reuniera ciertas condiciones de limpieza, un mobiliario decente y el precio más razonable posible. Pronto descubrí que no había más remedio que elegir entre varias combinaciones, a cada cual peor. Pero al cabo de un tiempo di con una casa en la calle 14 Oeste que me desagradaba mucho menos que todas las demás en las que antes me había hospedado. Se trataba de una mansión de 4 pisos construida en piedra caliza rojiza.
que debía datar de finales de la década de 1840, y estaba adornada con una carpintería de madera y mármol cuyo oxidado y descolorido esplendor daba muestra de la decadente opulencia en la que se hallaba inmersa. En todas sus habitaciones, bastante grandes y de techo alto, decoradas con un papel pintado inimaginable y ridículamente adornados con enlucidos de escayola, imperaba un deprimente olor a humedad y a guisos de dudosa procedencia. Pero los suelos estaban limpios, la ropa de cama resultaba tolerable y el agua caliente no se enfriaba casi nunca ni se cortaba. De manera que llegué a considerarlo un lugar lo suficientemente digno como para hibernar hasta que al fin pudiera volver a llevar una vida decente. La patrona, una desaliñada mujer española con una barba incipiente que se apellidaba Herrero, no me importunaba con cotilleos ni me criticaba cuando dejaba encendida la luz del rellano del tercer piso hasta altas horas de la noche. Y mis compañeros de pensión eran tan pacíficos y poco habladores como siempre había deseado. Toscos sujetos de procedencia española sin mucha educación escolar. Solo el clamor de los coches que circulaban por la calle constituía una seria molestia. Llevaba hospedado cerca de 3 semanas cuando sucedió el primer incidente extraño. Una noche, a eso de las 8, oí una especie de goteo sobre el suelo. Y de repente me di cuenta de que llevaba un rato olfateando el hedor cáustico del amoníaco. Miré a mi alrededor y descubrí que el techo estaba húmedo y goteaba. La filtración, al parecer, provenía de una esquina del costado de la habitación que daba a la calle. Ansioso de atajar el problema de raíz, me dirigí apresuradamente a la planta baja para comunicárselo a la patrona, quien me aseguró que el asunto se solucionaría de inmediato. El doctor Muñoz, dijo a gritos mientras corría escaleras arriba delante de mí, ha debido derramar algún producto químico. Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo, cada día más enfermo, pero no quiere que nadie le ayude. Es muy rara esa enfermedad suya. Se pasa todo el día tomando baños que huelen fatal. Y no puede excitarse ni soporta el calor. Él mismo se arregla el cuarto, que está lleno de botellas y artilugios, y ya no ejerce la medicina. Pero fue famoso en otros tiempos. Mi padre oyó hablar de él en Barcelona y hace poco recolocó el brazo del fontanero que se lo había dislocado accidentalmente. No sale nunca a la calle, como mucho se le ve en el balcón, y mi hijo Esteban le lleva la comida, la ropa limpia, las medicinas y los productos químicos. Por Dios, qué mal huele el amoníaco que utiliza ese hombre para mantenerse frío. La señora Herrero desapareció por el hueco de la escalera que daba al cuarto piso y yo regresé a mi habitación. El amoníaco dejó de gotear y, mientras limpiaba el que se había derramado y abría la ventana para ventilar la estancia, oí sobre mi cabeza los pesados pasos de la patrona. Jamás había oído antes al doctor Muñoz, excepto por ciertos sonidos que parecían proceder de un mecanismo propulsado por un motor de gasolina.
ya que su andar era pausado y apenas perceptible. Me pregunté durante unos instantes en qué consistiría la extraña enfermedad de aquel hombre. Y si su obstinada negativa a cualquier ayuda exterior no sería más que el resultado de una extravagancia sin demasiado fundamento. Existe, reflexioné sin mucha originalidad, un tremendo patetismo en el estado de aquellas personas eminentes que han caído en la decadencia y el olvido. Nunca habría conocido al doctor Muñoz, de no ser por el repentino ataque al corazón que sufrí una mañana mientras escribía en mi cuarto. Los médicos ya me habían advertido del peligro que conllevaban aquellos accesos, y yo sabía que no podía perder ni un minuto. Así que, recordando lo que me había dicho la patrona acerca de la ayuda que el enfermo le había prestado al fontanero, me arrastré escaleras arriba y golpeé débilmente la puerta que estaba justo encima de la mía. Mi llamada fue contestada en un inglés muy correcto por una voz extraña, cuya procedencia se encontraba a cierta distancia a la derecha de la puerta, y que me preguntó cuál era mi nombre y el motivo de mi visita. Aclarados ambos puntos, se abrió una puerta situada al lado de la que yo había estado llamando. Me recibió una ráfaga de aire frío. Y aunque era uno de los días más calurosos de finales de junio, me estremecí al cruzar el umbral de una amplia estancia, cuya refinada y suntuosa decoración me sorprendió encontrar en semejante nido de miseria y sordidez. Una cama plegable desempeñaba ahora su rol diurno de sofá, y los muebles de caoba, los ostentosos cortinajes, las antiguas pinturas y las añejas estanterías encajaban más con el estudio de un caballero que con la habitación de una casa de huéspedes. Entonces descubrí que la sala que había encima de mi cuarto, la pequeña habitación llena de botellas y artilugios a la que se había referido la señora Herrero, no era más que el laboratorio del doctor, y que la pieza principal en la que vivía se encontraba en la espaciosa habitación contigua, cuyas hornacinas y amplio cuarto de baño le permitían mantener ocultos todos los aparadores y molestos artilugios utilitarios. El doctor Muñoz era, sin duda alguna, un hombre de buena cuna, educación y criterio. La figura que tenía ante mí era de baja estatura, pero exquisitamente bien proporcionada, y vestía un traje bastante formal de excelente corte y hechura. Un rostro noble y de expresión firme, aunque no arrogante, adornado por una barba corta de un gris acerado, y unos anticuados anteojos que resguardaban unos grandes ojos negros y coronaban una nariz aguileña, daban un toque moruno a una fisonomía predominantemente celtibérica. El cabello espeso y bien cortado que revelaba la visita regular al barbero estaba graciosamente peinado a raya por encima de una frente alta. Su aspecto general, en suma, era el de alguien que poseía una inteligencia aguda y una sangre y crianza superior. Y sin embargo, cuando conocí al doctor Muñoz en medio de aquella corriente de aire frío, experimenté una repugnancia que nada en su aspecto parecía justificar. Solo la extrema palidez de su rostro y la frialdad de su tacto podrían haber proporcionado una base física para semejante sensación,
e incluso ambos hechos habrían resultado justificables debido a la enfermedad que padecía. Mi reacción podría haberse debido también a aquel frío singular que me había enajenado, pues no resultaba en absoluto normal tratándose de un día tan caluroso. Y lo anormal siempre suscita el rechazo, la desconfianza y el miedo. Pero la repugnancia pronto dio paso a la admiración, pues las dotes extraordinarias de aquel médico se pusieron al instante de manifiesto a pesar de la gelidez y el temblor de aquellas manos por las que no parecía circular la sangre. De un vistazo supo lo que me pasaba y aplicó sus conocimientos con una destreza magistral, mientras me calmaba con una voz finamente modulada, aunque extrañamente hueca y carente de entonación, diciéndome que él era el enemigo más acérrimo e implacable de la muerte, y que había gastado toda su fortuna y perdido a todos sus amigos por dedicar toda su vida a la realización de extraños experimentos para contenerla y derrotarla. Algo de benevolente fanatismo parecía residir en su interior, mientras seguía hablando casi con demasiada locuacidad, al tiempo que me auscultaba el pecho y mezclaba convenientemente las drogas que había traído de la pequeña habitación que hacía las veces de laboratorio. Era evidente que la compañía de un hombre culto resultaba una extraña novedad en aquel miserable antro, y se vio impulsado a hablar más de lo habitual a medida que rememoraba tiempos mejores. Su voz, a pesar de ser bastante rara, tenía un efecto sedativo, y ni tan siquiera me di cuenta de su respiración mientras las fluidas sentencias salían con esmero de sus labios. Intentaba distraerme de mis inquietudes, hablándome de sus teorías y experimentos. Y recuerdo con cuánto tacto me consoló acerca de la fragilidad de mi corazón, insistiendo una y otra vez en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la propia vida orgánica, de manera que si se mantenía en buen estado un cuerpo saludable, se podía, mediante la mejora científica de aquellas cualidades, conservar una especie de animación nerviosa, cualesquiera que fuesen los graves impedimentos, defectos o incluso ausencia de órganos críticos. Algún día, me dijo medio en broma, podría enseñarme cómo vivir o poseer al menos una especie de existencia consciente sin corazón. Por su parte, estaba aquejado de una serie de complejas dolencias que le obligaban a guardar un tratamiento muy estricto, y la exposición constante al frío formaba parte del mismo. Cualquier aumento apreciable de la temperatura podría, si se prolongaba durante cierto tiempo, resultarle mortal, y había conseguido mantener la frialdad de su habitación de unos 12 o 13 grados centígrados gracias a un sistema absorbente de enfriamiento por amoníaco, cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina que con tanta frecuencia escuchaba desde mi habitación en el piso de abajo. Recuperado del ataque en un lapso de tiempo extraordinariamente breve, abandoné aquel gélido lugar convertido en un devoto discípulo del genial recluso. Desde entonces le hice bastantes visitas, aunque siempre con el abrigo puesto, y le escuchaba atentamente mientras hablaba de investigaciones secretas y secuelas bastante escalofriantes. Y me ponía a temblar imperceptiblemente cuando examinaba los extraños y sorprendentes volúmenes que reposaban en los estantes de su biblioteca. Debo añadir que me encontraba prácticamente curado de mi dolencia,
Y todo gracias a sus acertados remedios. Al parecer, no menospreciaba los conjuros de los medievalistas, pues creía que aquellas fórmulas crípticas contenían unos singulares estímulos psicológicos que, en buena cuenta, podrían afectar de una manera sorprendente a la sustancia de un sistema nervioso en el que hubieran cesado todas sus pulsaciones orgánicas. Me conmovió su relato sobre el viejo doctor Torres, de Valencia, que había compartido con él sus primeros experimentos y que le estuvo cuidando durante la grave enfermedad que había padecido 18 años atrás, y de la cual provenían todos sus trastornos actuales. Pero nada más salvar a su colega, el venerable médico sucumbió ante el lúgubre enemigo contra el que tanto había luchado. Quizá la tensión nerviosa a la que estuvo sometido había resultado demasiado grande, pero el caso es que el doctor Muñoz me susurró claramente, aunque sin mucho detalle, que los métodos de curación habían sido de lo más extraordinarios, incluyendo ciertas técnicas y procedimientos que los galenos más ancianos y conservadores habrían rechazado categóricamente. A medida que se sucedían las semanas, observé apesadumbrado que el vigor físico de mi nuevo amigo iba decayendo lenta pero progresivamente, tal y como la señora Herrero había pronosticado. Se intensificó la palidez de su rostro. Su voz se hizo más hueca e indefinida. Los movimientos de sus extremidades cada vez eran más lentos y descoordinados, y su mente y su voluntad mostraban menos elasticidad e iniciativa. El doctor parecía darse perfecta cuenta de tan lamentable empeoramiento, y poco a poco su expresión y su conversación fueron adquiriendo un matiz irónico y truculento que hizo que retornara a mí esa repugnancia imprecisa que sentí al conocerle. Empezó a tener extraños caprichos, aficionándose a las especias exóticas y al incienso egipcio, hasta el punto de que su habitación olía como el sepulcro de un faraón enterrado en el Valle de los Reyes. Al mismo tiempo, su necesidad de aire frío fue incrementándose, y con mi ayuda amplió los conductos de amoníaco que ventilaban su cuarto, y modificó las bombas y los sistemas de alimentación de la máquina refrigerante hasta conseguir que la temperatura bajara hasta los 4 grados centígrados. Luego a 1 y finalmente quedara estabilizada en los 2 grados bajo cero. El cuarto de baño y el laboratorio, desde luego, mantenían una temperatura algo más elevada con vistas a que el agua no se congelara y a que pudieran darse los oportunos procesos químicos. El ocupante de la habitación contigua se quejó del aire glacial que penetraba por la puerta que comunicaba a ambas estancias, de manera que ayudé al doctor a colgar unos pesados cortinajes para solucionar el problema. Una especie de horror progresivo, estrafalario y mórbido pareció adueñarse de él. Hablaba de la muerte a todas horas, pero estallaba en carcajadas cuando se les sugería con suma delicadeza cualquier preparativo que tuviera que ver con el entierro o los funerales. Con todo, el doctor Muñoz llegó a convertirse en un compañero desconcertante e incluso truculento. Sin embargo, yo me sentía agradecido por los cuidados que me había dispensado y no estaba dispuesto a abandonarle en manos de los extraños que le rodeaban. Así que me las arreglé para seguir limpiando su habitación y atender sus necesidades diarias, enfundado en un grueso capote que compré especialmente para tal fin. También me ocupaba de sus compras habituales,
quedándome perplejo ante alguno de los compuestos químicos que encargaba en las farmacias y proveedores de laboratorios. Una creciente e inexplicable atmósfera de espanto pareció apoderarse de su apartamento. Todo el edificio, como ya he comentado antes, despedía un olor a moho, pero el hedor de sus habitaciones era mucho peor. A pesar de las especias, el incienso y el aroma acre de los productos químicos en los que ahora se bañaba continuamente y sin dejarse ayudar por nadie, comprendí que aquel olor debía estar relacionado con su enfermedad, y me estremecí al pensar qué tipo de dolencia sería la suya. La señora Herrero se santiguaba cada vez que le veía, dejando por completo en mis manos su cuidado, y ya no permitía que su hijo Esteban siguiera haciéndole los recados. Cuando le sugería que visitara a otros médicos, estallaba en unos accesos de cólera tan rabiosos como se atrevía a alcanzar. Era evidente que le atemorizaban los efectos físicos de una reacción violenta, pero su voluntad y fortaleza mental parecían crecer en lugar de disminuir, y se negó tajantemente a quedarse confinado en el lecho. La lasitud de los primeros días de su enfermedad dio lugar a un retorno de su fiera determinación, como si desafiara a gritos al demonio de la muerte, aunque ese antiguo enemigo estuviera a punto de atraparle. Dejó de tomar las diferentes comidas diarias que curiosamente siempre habían sido una formalidad en él. Y solo el poder de la mente parecía protegerlo del colapso definitivo. Adquirió la costumbre de escribir largos documentos que lacraba cuidadosamente y a los que adjuntaba todo tipo de instrucciones para que a su muerte yo los remitiera a ciertas personas que él había reseñado. La mayor parte eran de las Indias Orientales, pero también había un célebre médico francés que ahora se daba por muerto y de quien se comentaban los más extraordinarios chismorreos. Pero, tras lo acontecido, lo que hice fue quemar todos aquellos papeles sin abrirlos ni enviarlos. El aspecto y la voz del doctor Muñoz se volvieron absolutamente espantosos, y su compañía era casi insoportable. Un día de septiembre, una simple mirada suya provocó una crisis de epilepsia en un hombre que había ido a reparar la lámpara eléctrica de su escritorio. Crisis de la que consiguió recuperarse gracias a las indicaciones que el mismísimo doctor le transmitía mientras se mantenía fuera del alcance de su vista. Aquel hombre, bastante curioso también, había vivido los horrores de la Gran Guerra sin llegar a sufrir una sensación tan espantosa. Poco después, a mediados de octubre, sobrevino el horror de los horrores de una manera asombrosamente repentina. Una noche, a eso de las 11, se rompió la bomba de la máquina de refrigeración y al cabo de 3 horas el proceso de enfriamiento por medio del amoníaco cesó por completo. El doctor Muñoz me llamó dando golpes en el suelo, y yo intenté arreglar desesperadamente la avería mientras el médico no paraba de lanzar maldiciones en un tono de voz tan hueco y carente de vida que sobrepasa toda descripción. Mis esfuerzos de aficionado no obtuvieron ningún resultado, y cuando al rato me presenté con el mecánico de un garaje nocturno del vecindario, comprobamos que no podía hacerse nada hasta la mañana siguiente, ya que necesitábamos un pistón nuevo. La rabia y el miedo del moribundo ermitaño adquirieron proporciones grotescas, y daba la sensación de que lo que quedaba de su debilitado físico fuera a derrumbarse de un momento a otro.
En cierto momento se echó las manos a los ojos y corrió precipitadamente hacia el baño tras sufrir un espasmo. Cuando salió, tenía un vendaje alrededor de la cabeza. Andaba a tientas y ya no volví a verle los ojos. El frío que reinaba en el apartamento había empezado a disminuir de manera evidente. Y a eso de las 5 de la madrugada el doctor se retiró al cuarto de baño tras pedirme que le procurara todo el hielo que pudiera conseguir en las tiendas y cafeterías nocturnas. Cada vez que regresaba de mis excursiones, a veces bastante descorazonadoras, y dejaba el botín frente a la puerta cerrada del baño, podía oír un chapoteo incesante que procedía del interior y una voz espesa y cascada que gritaba: «Más, más». Por fin amaneció un día caluroso y las tiendas comenzaron a abrir sus puertas una tras otra. Le pedí a Esteban que se encargara de conseguir el hielo mientras yo intentaba hacerme con un pistón nuevo, o que fuera él a buscar el pistón mientras yo seguía con el hielo, pero, aleccionado por su madre, se negó en redondo. Al final tuve que contratar a un haragán mal encarado que encontré en la esquina de la 8ª Avenida para que se ocupara de suministrar al paciente el hielo de una pequeña tienda que le enseñé, mientras yo me aplicaba diligentemente a la tarea de encontrar un pistón para la bomba y a alguien competente que fuera capaz de instalarlo. La misión parecía interminable, y casi llegué a enrabietarme tanto como mi huraño vecino al ver cómo pasaban las horas corriendo de un lado para otro, apenas sin aliento y totalmente en ayunas, haciendo una llamada tras otra sin ningún resultado, y llevando a cabo un agotador rastreo, por metro o en taxi, de todos los lugares imaginables. A eso de las 12 di con un almacén de repuestos en las afueras donde tenían lo que buscaba, y aproximadamente a la 1:30 llegué a la pensión con todos los repuestos necesarios y 2 robustos y experimentados mecánicos. Había hecho todo lo que estaba en mis manos, y ya solo me quedaba esperar que hubiera llegado a tiempo. El más negro de los horrores, sin embargo, me había precedido. El edificio se hallaba en un estado de total confusión, y por encima de los comentarios de las sobrecogidas voces pude oír a un hombre que rezaba en un tono profundo. Algo diabólico flotaba en el ambiente, y los huéspedes acariciaban las cuentas de sus rosarios mientras les invadía el hedor que surgía por debajo de la atrancada puerta del doctor. Al parecer, el tunante que había contratado huyó precipitadamente, gritando con la mirada enloquecida, poco después de llevar a cabo su segundo viaje en busca de hielo, quizá como resultado de un exceso de curiosidad. Desde luego, él no podía haber cerrado la puerta con llave tras huir precipitadamente, y sin embargo, ahora estaba atrancada. Presumiblemente desde el interior. No se oía el más mínimo sonido dentro, excepto una especie de goteo parsimonioso, indefinible y espeso. Tras discutir brevemente con la señora Herrero y los 2 mecánicos, y a pesar del miedo que atenazaba mi voluntad, aconsejé que lo mejor sería forzar la puerta. Pero la patrona halló un modo de accionar la cerradura desde el exterior con un alambre. Con anterioridad, habíamos abierto las puertas de todas las demás habitaciones de aquel piso,
y lo mismo hicimos con las ventanas. Acto seguido, tras proteger nuestras narices con sendos pañuelos, accedimos temblorosos a la detestable habitación meridional que resplandecía inundada del cálido sol de primeras horas de la tarde. Había una especie de rastro oscuro y viscoso que iba desde la puerta abierta del baño hasta la del vestíbulo, y de ahí al escritorio, donde se había formado un terrorífico charco. Alguien había estado garrapateando con un lápiz, empuñado por una mano repugnante y ciega sobre un papel horriblemente manchado, como si hubiera estado en contacto con las garras que trazaron apresuradamente las últimas palabras. El rastro se dirigía luego hacia el sofá, donde terminaba indescriptiblemente. No me atrevo a detallar aquí lo que había en el sofá, pero lo que viene a continuación es todo cuanto pude descifrar. En medio del espanto general, del pegajoso y embadurnado papel, antes de prender una cerilla y dejarlo reducido a cenizas. Todo lo que pude descifrar, completamente aterrorizado, mientras la patrona y los dos mecánicos huían frenéticamente de aquella habitación diabólica en busca de la comisaría más cercana, donde balbucearían su incoherente historia. Las nauseabundas palabras resultaban algo más que increíbles bajo la luz amarillenta del sol, el estruendo de los coches y el rugido de los camiones que ascendían ronroneando por la tumultuosa calle 14. Pero tengo que confesar que en aquellos momentos creí lo que decían. Ahora mismo, y siendo completamente honesto, ya no sé si creerlas o no. Existen ciertas cosas sobre las que es mejor no preguntarse nada. Y lo único que puedo afirmar es que odio el olor del amoníaco y que me siento desfallecer cuando soy sacudido por una corriente de aire inusitadamente fría. Ha llegado el fin, rezaban aquellos asquerosos garabatos. No hay más hielo. El hombre me vio y ha echado a correr. El calor aumenta minuto a minuto y los tejidos ya no pueden soportarlo. Supongo que lo sabe. Todo lo que dije acerca de la voluntad, del sistema nervioso y de la conservación del cuerpo cuando los órganos vitales han dejado de funcionar. Era una buena teoría, pero no podía mantenerse eternamente. No tuve en cuenta el progresivo deterioro. El doctor Torres lo sabía, y la impresión acabó con su vida. No pudo resistir la tarea que se vio obligado a ejecutar. Tuvo que introducirme en un lugar extraño y tenebroso, cuando cumplió lo que yo le había pedido en mi carta y consiguió curarme. Pero los órganos no volvieron a funcionar. Tenía que hacerse a mi manera. Conservación artificial. ¿Lo entiende? Pues fallecí en aquel momento, 18 años atrás.